Como Dios es también Dios de los demonios. La noción de que Dios es también el Dios de los demonios es tema complejo y controvertido en la teología y en la filosofía de la religión. Algunas creencias religiosas sostienen que Dios tiene autoridad y control sobre los demonios, pero otras dicen que los demonios son entidades separadas y rebeldes contra Dios. Aquí hay algunas ideas clave que se han debatido en torno a este tema. Dualismo. Algunas religiones y filosofías sostienen una visión dualista del mundo, donde hay dos fuerzas opuestas y equilibradas, una buena que representa a Dios y otra mala que es representada por los demonios o las fuerzas malignas. En este enfoque se considera que Dios tiene autoridad y control tanto sobre los ángeles buenos como sobre los ángeles caídos o demonios. Por tanto, unos obedecen su voluntad por libertad y amor, los otros porque no les queda más que la esclavitud, ya que ellos mismos se han esclavizado al negarse a su Creador y a su divina voluntad. Monoteísmo. En las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam, se cree que Dios es una única y suprema entidad todopoderosa, que crea y gobierna todo lo que existe, incluyendo los demonios. Sin embargo, la cuestión de si Dios es también el Dios de los demonios puede ser objeto de interpretación y de debate dentro de estas religiones. Libre albedrío. Algunos argumentan que Dios permite a los demonios y a otras entidades malignas existir y operar en el mundo debido al libre albedrío que Dios le concedió a todas sus criaturas. Según esa perspectiva, Dios respeta la libertad y autonomía de las criaturas, incluyendo a los ángeles caídos, a pesar de que estos actúan en oposición a su voluntad. Pero como son criaturas, no pueden ir en contra del plan divino en cuanto al hecho de que no pueden detener la finalidad de Dios. El papel del mal. Otro aspecto a considerar es la naturaleza del mal. Algunos sostienen que Dios permite la existencia de los demonios y del mal en el mundo como parte de su plan de redención y salvación, porque el libre albedrío y la posibilidad del mal son necesarios para que exista un verdadero amor y una verdadera elección. Y eso implica que Dios es Dios de los demonios, en el sentido de que Él tiene el poder y la sabiduría para usarla incluso en todos los aspectos y utilizarla también con los demonios y con todas las fuerzas malignas para sus propios propósitos. Interpretaciones teológicas y filosóficas. En cuanto a este tema, ha sido objeto de muchas interpretaciones teológicas y filosóficas a lo largo de la historia, y hay una amplia variedad de puntos de vista y de enfoques diferentes en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Algunos teólogos y filósofos han abordado esta cuestión desde una perspectiva más simbólica o metafórica, mientras que otros lo han hecho desde una perspectiva más literal o dogmática. En general, la cuestión de si Dios es también Dios de los demonios es compleja, está sujeta a interpretación y a debate en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Puede ser útil consultar las enseñanzas y los escritos de teólogos, filósofos y líderes espirituales de tu propia tradición religiosa, así como examinar a diferentes perspectivas y enfoques de la teología y de la filosofía y de la religión. Aquí hay algunas lecturas recomendadas que podrían ayudarte a profundizar en este tema. El problema del mal, de Peter Van Inwagen. Como pueden notar, a lo largo de las cápsulas que les he ido haciendo, los libros se repiten porque hay muchos libros buenos, sí, pero no muchos que valgan mucho la pena en estos temas. Este libro examina filosóficamente el problema del mal en el contexto de la teología y la filosofía de la religión, incluyendo la cuestión del por qué Dios permite la existencia de los demonios y el mal en el mundo. La soberanía de Dios, de Arthur W. Pink. Ese libro aborda la cuestión de la soberanía de Dios con relación con la existencia del mal y los demonios, y explora cómo Dios puede permitir su existencia mientras que mantiene su soberanía y su control sobre todas las cosas.
El mundo perdido de los ángeles caídos, de John H. Walton. Ese libro examina la visión de los ángeles caídos en el contexto del Antiguo Testamento y ofrece una perspectiva académica y teológica sobre cómo Dios interactúa con los ángeles, incluyendo los demonios. La guerra invisible. Lo que todo creyente necesita saber sobre la guerra espiritual. Este lo escribió Chip Ingram, y ese libro ofrece una perspectiva práctica y pastoral sobre la guerra espiritual y la existencia de los demonios en el contexto del cristianismo, y ofrece orientación sobre cómo hacer frente a los desafíos espirituales. El mundo invisible, entendiendo la guerra espiritual, los ángeles, los demonios, la realidad del reino de Dios y el poder del nombre de Jesús. Este libro lo escribió Anthony D. Stefano. Aborda la cuestión de los ángeles y los demonios y la guerra espiritual desde una perspectiva cristiana y ofrece una visión amplia y accesible de este tema complejo. Recuerda que la teología y la filosofía de la religión son temas complejos y profundos. Es importante que los abordes con humildad y discernimiento y con una actitud abierta a diferentes perspectivas, y que debes consultar a líderes espirituales de confianza y profundizar en la oración y reflexión personal. Y también te puede ser útil en tu búsqueda de comprensión sobre este tema. El enemigo que enfrentamos es la realidad de la maldad y el combate espiritual, del Dr. Michael S. Heiser. Él examina la existencia de los demonios y la realidad del combate espiritual desde una perspectiva bíblica y académica, basándose en la investigación del autor, en el estudio del Antiguo Testamento y en la cultura antigua. Oraciones de liberación y sanación, abriendo puertas a los milagros, de Peter Horvin. Ese libro te ofrece una guía práctica sobre cómo hacer oraciones de liberación apropiadamente, basándose en la enseñanza bíblica y la experiencia del autor en el ministerio de la liberación y sanación. La obra del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Teología y práctica, del Dr. Timothy M. Warner. Ese libro examina la obra del Espíritu Santo en la guerra espiritual, incluyendo la oración de liberación, y ofrece una perspectiva teológica y práctica sobre cómo participar en la obra del Espíritu Santo y en la lucha contra los poderes espirituales malignos. El Ministerio de Liberación, del Miedo al Amor, de Mary Hiller. Ese libro aborda el tema de la liberación y el combate espiritual desde una perspectiva católica. Ofrece una guía práctica sobre cómo ministrar la liberación en el contexto de la comunidad cristiana. Libéranos del mal, guía básica de la liberación, de Ricardo Pineda. Este libro ofrece una guía básica y práctica sobre cómo hacer oraciones de liberación y enfrentar la realidad del mal y de los demonios, basándose en la experiencia del autor en el ministerio de la liberación. Estos son solo algunos de los libros que les sugiero sobre los temas mencionados. Es importante que investiguen y que lean de diversas fuentes y que disciernan en oración de aquello que resuena con su propia fe y sus creencias. Recuerden que la fe es un viaje personal y que cada persona puede tener su enfoque y comprensión únicas de esos temas. Siempre es recomendable consultar a líderes espirituales y buscar una base sólida de la Biblia en la búsqueda de la comprensión y discernimiento en esos temas. Hay unos cuantos más libros que les quiero mencionar antes de terminar con este tema. La lucha de aprender a enfrentar el mal con la armadura de Dios, de Guillermo Maldonado. Ese libro ofrece una perspectiva práctica y bíblica sobre el combate espiritual y la importancia de utilizar la armadura de Dios para enfrentar el mal en nuestras vidas y en el mundo. Y para los ignorantes que no quieran entender o no sepan lo que es la armadura de Dios, esa es la oración, el ayuno, la caridad, la penitencia y las sagradas escrituras, la palabra hecha vida. Liberación sobrenatural. Cómo quebrantar los poderes del mal, de Guillermo Maldonado. En ese libro el autor aborda el tema de la liberación y la guerra espiritual desde una perspectiva práctica y basada en la experiencia, ofreciendo herramientas y enseñanzas para enfrentar los poderes del mal y experimentar así la liberación de Cristo. Orando con autoridad y poder, descubre
Cómo orar con el Espíritu Santo y así vencer los ataques espirituales, de John Eckhart. Ese libro se enfoca en la importancia de orar con autoridad y poder en el combate espiritual. Ofrece enseñanzas prácticas sobre cómo hacerlo efectivamente, basándose en la autoridad que tenemos como creyentes en Cristo. Combate espiritual, conociendo al enemigo y cómo vencerlo, de Luis Ángel Díaz Pavón. Ese libro examina la realidad del combate espiritual y ofrece una guía práctica sobre cómo enfrentar al enemigo y vencer en la batalla espiritual, basándose en la palabra de Dios y la experiencia del autor en el Ministerio de Liberación y Sanidad Interior. La guerra espiritual en la vida cotidiana. Cómo vivir en victoria y liberar el poder de Dios, de Craig S. Kinnear. Ese libro ofrece una perspectiva práctica y equilibrada sobre la guerra espiritual en la vida cotidiana, basándose en la enseñanza bíblica y en la experiencia del autor en este ministerio pastoral y misionero. Espero que estas lecturas les sean de ayuda en sus búsquedas de comprensión sobre los temas de liberación y guerra espiritual y oración en el contexto de la fe cristiana. Recuerden que es importante que disciernan siempre en oración y que consulten a líderes espirituales en sus caminos de crecimiento espiritual.